Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre las cuentas económicas integradas. El objetivo de este capítulo es identificar los tipos de cuentas que facilitan la comprensión de la economía nacional. En la sesión anterior estuvimos tratando el tema de las cuentas y entre sus clases principales, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, habíamos encontrado que eran las cuentas económicas integradas y las otras partes de la estructura contable. Dentro de las cuentas económicas integradas, habíamos tratado lo que era la secuencia de cuentas y el día de hoy vamos a mencionar las categorías que de alguna manera le dan forma y sentido a la medición de la economía nacional, que son las cuentas corrientes, las cuentas de acumulación y los balances. Tomando en consideración la primera categoría de la secuencia de cuentas, estaríamos hablando de las cuentas corrientes, que son aquellas que se dedican al registro de la producción de bienes y servicios y a las actividades relacionadas con el tema del ingreso. La primera cuenta que vamos a encontrar ahí es la de producción de bienes y servicios, cuyo saldo contable nos va a permitir calcular el valor agregado bruto, un término que se asemeja a lo que veremos después al referirnos al Producto Interno Bruto. Por otro lado, tenemos la cuenta de generación del ingreso, que es aquella que resulta del proceso productivo entre las unidades institucionales. De ahí, nosotros estaríamos tratando la cuenta de la distribución del mismo a efecto de saber de los ingresos generados en una economía, cómo quedan repartidos entre las unidades institucionales, aludiendo la participación del gobierno en lo que es el tema de la redistribución, a efecto de evitar, en cierta medida, la concentración del mismo ingreso, ya sea a través de la aplicación de impuestos o del establecimiento de contribuciones o prestaciones en materia de seguridad social. De ahí vamos a encontrar la cuenta de utilización del ingreso, que es una forma de ver cómo se destina el ingreso entre las unidades institucionales. Una vía sería el consumo y el resto sería el ahorro, la cual, al aplicarse en términos de revalorización de capital, estaríamos aludiendo al concepto de acumulación. Bajo este tenor, cuando la acumulación se dirige a lo que es la adquisición de activos financieros y no financieros en un momento determinado, estamos dando origen a la segunda categoría de esta secuencia de cuentas, denominadas como cuentas de acumulación, las cuales se dirigen al registro de los flujos de variaciones de los asientos de los balances en un periodo determinado en términos contables. Estas cuentas se van a desglosar en lo que es la cuenta de capital, la cual se va a concentrar en el registro de adquisiciones y disposiciones de activos no financieros, considerando las transacciones o la redistribución de la riqueza. Aquí estaríamos hablando de medir el comportamiento de los activos fijos, de los recursos naturales, entre otros elementos. Otra cuenta que vamos a encontrar aquí es la financiera, la que se va a dedicar al registro de las adquisiciones y disposiciones de activos financieros y pasivos, considerando las transacciones que existan entre las unidades institucionales. Aquí estamos aludiendo básicamente a lo que son el tema de las acciones, lo que son las participaciones de capital, entre otros aspectos. También vamos a encontrar la cuenta de otras variaciones en el volumen de activos de las unidades institucionales que también van a incluir la serie de pasivos, considerando
los factores en lugar de las transacciones. Aquí lo que vamos a medir es la variación en términos físicos o en términos de cantidad de dichos activos o pasivos. Por ejemplo, si habláramos de la destrucción de activos fijos por desastres naturales, estaríamos midiendo este impacto en términos de volumen, en términos de cantidades, que en otras circunstancias si habláramos de transacciones. La siguiente cuenta es la de revalorización de los activos y pasivos que hemos mencionado anteriormente, y la diferencia entre la otra cuenta reside que aquí vamos a cuantificar en términos de variaciones de precios de los activos y de los pasivos, a diferencia de lo que vimos en la otra cuenta que se basaba en el volumen o en la cantidad de los mismos. La tercera categoría de la secuencia de cuentas se refiere a los balances, los cuales se van a desglosar en la apertura y en el cierre, en un periodo contable determinado. Los balances van a aludir a lo que son los stocks de activos y pasivos, es decir, medir el nivel o la posición que tienen estos en la economía de un país, y a partir de ahí determinar el valor neto de dicha economía. De esta forma, tenemos ya el panorama completo de las cuentas económicas integradas vinculadas a la secuencia de cuentas. Con estos conceptos, nosotros podemos tener un registro fidedigno, completo, armónico, de cómo se comporta la economía de un país, y que a partir de esta secuencia de cuentas vamos a dar origen a otro rubro de cuentas que nos van a permitir calcular indicadores relevantes de la economía de un país. Una vez que hemos analizado las categorías que corresponden a la secuencia de cuentas, queda el preguntarnos cómo es el proceso contable considerando el enfoque de la partida cuádruple, tema que veremos en la siguiente sesión. No sin antes invitarlos a que se suscriban al canal, a que le den clic a la campanita para estar atentos a las siguientes notificaciones. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.